Quiero saludarles y saludarlas a todos y a todas. ¿Nos podemos acomodar? Por favor. Quiero saludarlos a todos y a todas de manera fraterna y cariñosa del Salón Boyacá, del Congreso de Colombia, a todos los colombianos que nos siguen a través del canal Congreso, a los colectivos procanábicos de Colombia, el Carnaval Canábico, en fin, de todos los colectivos. Ya poco a poco vamos a irlos presentando. Agradecerles la presencia a esta audiencia pública cannabis recreativa, un debate pendiente. Hoy nos acompaña la doctora Gloria Patricia Crispín, directora de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, encargada. Está la doctora Camila Gómez, afanador delegado del Ministerio de Educación. John Alexander Rojas, delegado de la Defensoría del Pueblo. Andrés López, director del Fondo de Estupefacientes del Ministerio de Salud. Bueno, y están pues varios colectivos. Esto lo hemos organizado pues con los compañeros de acá del colectivo Chía la Dosis Personal, del Carnaval Canábico Colombiano, Lucas Pasos. Yo soy Óscar Ospina Quintero, representante de la Cámara por la Alianza Verde del Departamento del Cauca, y venimos hace unos meses trabajando con Lucas y con otros compañeros por abrir un debate en el Congreso de Colombia sobre este tema, un tema que le preocupa mucho a los padres de Colombia, a los padres, digo que sea a los padres y a las madres, pero que es un tema que creemos no se ha abordado como se debe abordar. De hecho, que ya estamos de acuerdo en Colombia que la política de drogas que hemos tenido hasta ahora pues no ha dado los mejores resultados. Claro, los enemigos de todo dicen, es que han aumentado los cultivos. Entonces dicen, el único indicador que miden es ese, es que han aumentado los cultivos. Pero no entienden las otras realidades, que tenemos un Estado que ha dejado unos territorios abandonados muchísimos años, en donde la guerra llegó, donde se metieron las personas, donde se ha desarrollado el conflicto, todos los conflictos. Y esa gente pues vive en unas condiciones muy complicadas, porque no hay carreteras, porque no hay escuelas, porque no hay puestos de salud, porque no hay posibilidad de cultivar nada, porque nada legal se ha podido desarrollar porque no tienen cómo hacerlo. Y entonces, claro, entra alguien a ofrecer y a hacer cosas, y entonces tenemos en esos territorios un gravísimo problema. Por eso, la idea hoy es que desde diversas miradas, desde diversos territorios, me alegra mucho que estén aquí los compañeros de Toribío, que han sido aliados de esta tarea también, y que ahora nos van a contar un poco lo que vienen haciendo, muy importante para este país, en términos de la diversificación del uso de la marihuana. Ustedes ven que tenemos hoy el punto 4 de los acuerdos de La Habana, que es el punto que habla sobre la solución del problema de las drogas. Ese punto 4 es un punto 4 que tiene de todo, no solamente la persecución a los narcotraficantes y a los que lavan activos, sino que tiene temas importantes sobre la participación, entre otras, no solamente de los cultivadores, sino de los consumidores, y de cómo hay que montar una política de salud pública, que podamos trabajar. Y cuando hablamos de salud pública no estamos hablando, es que hay que coger a unas personas y llevarlas a unos centros de reposo y de rehabilitación para que dejen de fumar marihuana, o esto o aquello, sino que es una política de salud pública. Entonces, cuando usted le hablan de una política de salud pública, tiene que pegarla inmediatamente con una ley que tenemos hoy en Colombia, que es la ley estatutaria en salud, que claramente dijo que la salud es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable, y que para tener salud hay que tener garantizados los determinantes sociales en salud para hablar de que estamos sanos. Y cuando hablamos de los determinantes, entonces hablamos, por ejemplo, de este tema que hoy vamos a hablar, de los temas recreativos, de los temas culturales, de la vivienda, del agua potable, de la soberanía alimentaria, de los usos de la tierra, etcétera. Es decir, la ley estatutaria en su artículo 9 dejó abierta el tema de que cuando hablamos de salud pública, y sobre todo el derecho fundamental a la salud, hay que hablar de otros temas. Entonces estamos hoy parados aquí, frente
al país, para que desde diversas miradas, de diversos territorios, desde diversas voces y experiencias, pues planteemos este tema, que es un tema pendiente, que ya lo han dicho tímidamente, más por demagogia que por acción, que hay que avanzar en la legalización y tal, pero eso se ha quedado en la retórica. Necesitamos es ver cómo vamos recogiendo elementos. Este es un primer encuentro sobre este tema. Ya hemos venido hablando, aquí estuvimos también hace unos meses hablando de todo el tema, digamos, de los otros temas, de los otros usos o diversificaciones, diría yo, que necesitamos avanzar. Por eso, pues yo quiero agradecerles al colectivo Sí a la Dosis Personal de la Universidad Distrital y al Carnaval Canábico Colombiano, los compañeros que vienen de los territorios, que veo aquí varios compañeros de varias zonas de Colombia, ya los vamos a ir saludando. De tal manera pues que estamos hoy en este tema, en un tema en el cual hay un diagnóstico o muchos diagnósticos. Pero ¿por qué es importante este tema? Para los colombianos que nos ven y nos escuchan, y para ustedes, porque el consumo de marihuana en Colombia, digamos que es el mayor consumo que hay, en términos de lo que consideran ilícito. Entonces, estamos frente a un tema que es un tema que para nosotros sería central. Sobre todo los que somos salubristas siempre pensamos, porque las estadísticas no mienten, que en Colombia pues hay una serie de drogas legalizadas que hacen muchísimo más daño que la marihuana. Lo hemos dicho, hace más daño el cigarrillo para la salud que fumar marihuana. Pero el cigarrillo está legalizado, paga impuestos. O el alcohol. Cuando usted ve los estudios de salud mental, el último estudio que hay sobre salud mental en Colombia, encuentra que en el primer lugar los trastornos psicóticos y todos los trastornos mentales que se presentan tienen relación con el consumo de alcohol. El primero, consumo de alcohol. Entonces, pues esta es una historia que está falta contar, esta es una historia que tenemos que ir haciendo con ustedes. Claro, a nosotros también nos interesa avanzar en los temas de prevención, como está planteado. También, una política de salud pública plantea los temas de prevención, de rehabilitación, etcétera, sin duda. Como se hace igual con las personas que tienen problemas con el alcohol, con el cigarrillo, bueno, en fin, con cualquier otra sustancia. De tal manera que yo les quiero agradecer pues a usted la compañía y vamos a empezar. Vamos a tratar de regularnos en el tiempo porque no tenemos sino hasta la 1. Usted sabe que estos programas van hasta la 1 de la tarde máximo. De tal manera que vamos a escuchar a las personas. Al final el gobierno pues nos va a dar digamos sus palabras. Entonces invitamos al compañero Carlos. Está invitado, Carlos Pocoé. Compañero viene de Toribío, tiene la palabra para el saludo. Muy buenos días para todos y todas. Dar un saludo al primer lugar al doctor aquí, que ha sido muy amable, que nos ha llevado en cuenta esto es un proceso. Antes nosotros nos daba miedo pues hablar de este tema, hoy por hoy ya lo estamos haciendo aquí en el Salón Boyacá. Agradezco también a los colectivos, ya hay muchas caras conocidas, al doctor Andrés, que tuve la oportunidad de estar hablando con él de este tema, estaba un poquito asustado, pero lo hice. Mi nombre es Luis Carlos Vitonaz, soy el representante legal de una cooperativa que creamos como cultivadores, ¿sí? Que pues estamos hoy buscando propuestas alternativas a la solución de las drogas. No sé si puedo hablar de una vez. Sí. Por ejemplo, yo como cultivador, ¿no? Y también en representación de muchos cultivadores de la zona norte de Toribío, Cauca, pues hemos visto la necesidad que esta vaina tenemos que hablarlo, ¿sí? Porque pues aquí reunido entre cultivadores, consumidores y también el alto gobierno de la política que están las instituciones que de una u otra forma regulan este tema,
y que ese tema es tan importante que hay que discutirlo, hay que hacer propuestas. Estamos pues hoy sentados aquí a nivel del país, a la opinión del país, para buscar soluciones realmente constructivas que den una solución real. Para eso estamos hoy nosotros, creo, sentados aquí hablando de este tema que pues realmente ya hoy por hoy el miedo ya no tenemos miedo en este tema. Ya como yo digo, pues nosotros que somos los cultivadores que hemos venido pues causando tanto problema pues a la sociedad, también decirle, ¿no?, a los consumidores, porque también hay categoría de consumidores entendiendo en este tema. Hay algunos que son consumidores conscientes, como también hay consumidores excesivos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia como consumidor. Si yo consumo en exceso, claro, me va a hacer daño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros en la montaña donde vivimos, pues nosotros los cultivos mal llamados de uso ilícito, para nosotros es un mal llamado uso ilícito porque nosotros subsistimos de esos cultivos. A nosotros estos cultivos son los que nos dan la salud, la educación, el vestido, la vivienda. Entonces, hoy por hoy sale una ley, una normatividad en la cual dice, legalícense, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. De hecho, nosotros aquí ya tenemos la materia prima, la marihuana medicinal, ya transformado. Pues esa es una alternativa, como en busca de una solución legal, saliendo de todo ese problema de las drogas, en la cual estamos aquí. Pero también tenemos que mirarlo a los enfermos, lo que dijo el doctor. La política lo declara como salud pública, hay que realmente mirar quiénes son los enfermos y quiénes también lo hacen por necesidad, ¿sí? Porque es como yo aprendí a tomar tinto, entonces toda la mañana a mí me provoca tomar tinto, entonces es igual, alguien tiene que meterse un porro, como se dice, de una manera consciente, sin exceso. Entonces también hay que mirar cómo la ley nos favorece. Y en esto pues con Lucas, con los otros colectivos, hemos venido ya hablando de este tema, cómo vamos a relacionarnos y hacer un circuito cerrado entre cultivadores y consumidores conscientes, ¿sí? También para sacar el problema del narcotráfico que tanto daño nos ha causado. Arriba nosotros nos dicen que nosotros los cultivadores somos narcotraficantes, y yo digo que no. Ninguno de nuestros indígenas son narcotraficantes, porque los cultivos que nosotros producimos, llámese coca, marihuana, solamente alcanzan para medio comer, nada más. Y entonces nosotros no nos declaramos como narcotraficantes. Igualmente también nos señalan que somos culpables del conflicto armado que hay allá, pero tampoco nosotros, hay personas, algunos indígenas también involucrados, pero en sí el 99% de las comunidades no estamos involucradas en este tema, ¿sí? Igualmente, entonces, ¿cómo buscar soluciones reales del problema de la sociedad del país? Porque a veces la guerra hace ver que es solamente la coca y la marihuana, cuando el problema es un poquito más allá. Nosotros ya hemos identificado que el problema es económico, es político, es jurídico. Entonces, ¿cómo así nos van a echar la culpa solamente a los cultivadores que vivimos en las montañas? Es ahí donde hoy, pues, teniendo esta oportunidad de saber la realidad del país y la realidad de nosotros los indígenas que vivimos en las montañas, que somos una población muy vulnerables, ¿sí? Carecemos de tenencia de tierra, tenemos muy poquita tierra. A nosotros nos pertenece una plaza de tierra, son nueve dueños, ¿sí? Nosotros hicimos un diagnóstico, una estadística en la cual, pues, nos hace ver muy vulnerables en la tenencia de tierra. Y hoy por hoy ese es un problema que nosotros tenemos en nuestro territorio, que tenemos que también como discutirlo, no solamente la droga. Entonces ese es un problema también muy sentido. Hoy pedimos a los políticos, ¿no?, aquí que estamos sentados, a las instituciones que tienen que ver cómo tomar nota y llevarnos en cuenta todo este problema que nos aqueja.
No siendo más, yo agradezco a todos los que me han oído de una u otra forma. Fue muy placentero estar aquí con ustedes y gracias a todos, muchas gracias. Egua. Invitamos a el compañero Lucas Pasos Abadía para que nos hable algo sobre la contextualización. Es representante del Carnaval Canábico. Lucas, bienvenido. ¿Me permite la lista? Buenos días. Buenos días a todos y a todas aquí donde nos estén viendo y escuchando. Pues nada, mi nombre es Lucas Pasos Abadía, científico, político, activista si se quiere, pero ante todo ser humano que hace unos cuantos años, como miles o millones de seres humanos, encontraron en las plantas prohibidas y sustancias derivadas una experiencia interesante, una experiencia de vida, que más que un criminal, un desadaptado, un delincuente, generaba una renovación del sentido de vida, una reflexión sobre la realidad contextual y, pues en últimas, una mejor persona, para mí mismo y para los otros en mutualidad. Creo que es menester como, si se quiere, anfitrión o coautor de este hecho histórico, generar como unas coordenadas, unas reglas de juego, poder hacer una lectura del orden del día o el desorden del día, si se quiere, y poder generar una dinámica clara. Hace 10 años, algunos iniciamos lo que se llama activismo o una protesta en contra de esta cuestión de la política prohibicionista de las drogas. Y hoy pues celebro, doctor Oscar Quintero, que de manera casi quijotesca y en contra de muchos diálogos abiertos que hemos tenido con el Estado, pues se reabra o por lo menos se dé una audiencia real a consumidores, productores y lastimosamente los jíbaros no están acá. Pero en últimas, productores, jíbaros y consumidores hemos sido directa e indirectamente víctimas del conflicto armado y vemos que ante lo pactado en La Habana hay una limitancia total, no se ha tenido en cuenta y no se ha incluido de manera real las voces reales de este fenómeno de drogas. Vemos que el nuevo Código de Policía atenta contra todo tipo de libertad dada y garantizada por la Constitución. Confiamos y avalamos los circuitos cerrados de producción, distribución y consumo de drogas, especialmente marihuana recreativa, no comercial para mayores de 21 años, no regulada por el Estado, autorregulada por la comunidad, donde el Estado sea uno de tantos actores de la comunidad y donde productor, distribuidor y consumidor seamos los protagonistas de este hecho. Voy a hablar, si se quiere, como científico y como político. Y entonces, ¿qué hay que decir? Mire, hace 55.000 años nos estamos reuniendo para consumir drogas, ¿ya? Eso lo dice Richard Rugley en Los Pasos Lejanos, 2004, editorial Grijalbo, con evidencias arqueológicas muy notables. Es decir, domesticamos las drogas y nos relacionamos con drogas y nos juntamos para drogarnos antes de dominar el fuego, que fue hace 23.000, y mucho antes de ser civilizados, que fue hace 9.000, 7.000 años. Es inaudito y nadie sabe por qué algunas sustancias que están en las plantas prohibidas son similares a ciertos neurotransmisores que poseemos, que son funcionales a nivel emotivo, de voluntad, de pensamiento. Esta similitud estructural y el que lleguen más ligero que los alimentos al sistema nervioso central hacen y desencadenan efectos físicos y psicológicos aún desconocidos, sobre todo por la sociedad civilizada occidental. Además, nosotros poseemos receptores específicos a nivel del sistema nervioso central en los cuales ellos llegan, la sustancia, los principios activos, y encajan como una llave y una cerradura. Diríamos entonces que no solo protohistóricamente hablando, sino genéticamente hablando, estamos preparados para relacionarnos con estas sustancias. ¿Y qué ha pasado? Pues que a Noviciano III, en el siglo IV de esta era, le dio por sacar una bula papal, cuando el Imperio Romano estaba en expansión, y dijo, todo el que se relacione con estas plantas y el que genere una celebración orgiástica, mistérica, será condenado a la hoguera. ¿Por qué? Porque es un hereje y tiene relaciones con Satán. Eso pasó hace 1700 años. Y bueno, durante un gran tiempo, pues los quemaron. Después llegaron y los encerraron en la nave de los locos, en los manicomios. Y ahora, pues simplemente hay su PJ.
estigma, discriminación, criminalización, y desde la familia, desde el colegio, desde el Estado, desde la calle, están señalando, inquisitiendo, porque somos una sociedad totalmente inquisidora, farmacrática, donde los que señalan y encierran son los que en última están manejando el negocio de las drogas. Y no solo las legales, con sus farmacéuticas, sino las ilegales. La historia es muy larga, y hablar de la historia, pues en última hablar de la historia de Colombia, hablar de la historia de las drogas. Y somos protagonistas contemporáneos de la historia de las drogas, lamentablemente bajo el estigma de una narcocracia, de una narcopolítica, de unos narcoparacos, de unos narcoguerrillos, una narcosociedad que en últimas le quedó grande el fenómeno de las drogas, y ahorita nos sometemos a la regulación estatal, y no somos ni independientes psicotrópicamente hablando para poder generar nuestras propias reglas de juego, nuestros propios proyectos. Hablar de la economía sobra, porque en últimas pues no soy economista. Y ya en términos políticos vamos a concentrarnos. En el año 2013 pasamos 28 colectivos a nivel nacional, 24 propuestas sobre drogas, en 3 niveles de análisis, sobre drogas a nivel biológico, a nivel individual y a nivel contextual. Recuerdo algo. A nivel biológico solicitamos sobre todo que se redefina qué es eso de las drogas. Hablamos de drogas y ni siquiera sabemos qué son. Que se reclasifiquen las drogas. A nivel psicológico no solo hablamos de consumidores, sino de los no consumidores. ¿Cómo hacemos estas interrelaciones, estas mutualidades? Algunos hablan de licencia de consumidor. Pues no sé hasta dónde llegar, hasta dónde la ley puede entrar en mis intimidades, pero nosotros hablamos de una liberación radical. Y no solo de las plantas, sino de la experiencia a la cual conducen. Solicitábamos también a nivel ya de contextos culturales varias cosas. Específicamente solicitábamos, gracias por el Ministerio de Educación estar acá, una pedagogía de las drogas, una cultura de las drogas. No podemos estar previniendo las drogas desde la ignorancia, desde el mito y desde el bolillo o desde el juguete del papá. Aquí necesitamos una cátedra de drogas, desde quinto de primaria si se quiere, y hay con qué. Necesitamos unas cátedras de drogas claras en las universidades, porque se están exigiendo que la universidad venga acá, pues fórmense primero, porque el oscurantismo educativo también existe, y sobre las drogas se ha dado. Hablamos de pedagogía de las drogas, y hay licenciados y docentes que no solamente la fuman, sino que también la han estudiado, y pueden ser fichas claves en la prevención efectiva desde la evidencia para los chicos, que necesitamos que en sus primeros tiempos no se relacionen con estas sustancias, inclusive con algunas legales, porque la relación con estas sustancias termina siendo peligrosa, riesgosa, sí, lo es, pero si lo ignoramos y si lo combatimos desde el bolillo, repito, estamos siendo factores de riesgo y estamos enviando a múltiples jóvenes, a múltiples padres y a múltiples mayores consumidores a un desasosiego. Por lo tanto, después de presentar 24 propuestas para la mesa de diálogo de La Habana en el 2013, nosotros estamos desencantados y entramos en discrepancia con lo pactado en La Habana en materia de drogas. La legalización regulada por el Estado no es la solución, puede ser parte, pero no es la solución. Y la sustitución y la erradicación, sea voluntario o manual, más no la diversificación alternativa, se queda corta con lo que necesitamos. Además discrepamos porque el Frente 51, 52 y 53 de la FARC amenaza de muerte por sus canales oficiales de YouTube a uno de los líderes del movimiento canábico nacional, al señor Eduardo Vélez. Entonces, ¿cómo así que les proponemos y después salimos amenazados? Inclusive seguidos por la SIGIN, inclusive estigmatizados de narcoparacos, que queremos la lucha porque tenemos intereses en la línea. Segundo, entramos en total discrepancia y el 30 de enero lo dijimos, con una fumatón. No al código de policía, no pagamos, lo pegamos, no pagaremos, lo pegaremos. Esto no tiene que ser tampoco una normatividad que venga a justificar un lleno de un vacío fiscal a partir de multas de personas o transeúntes que no tienen ni siquiera espacios libres de consumo y ni siquiera tienen un circuito donde haya un dispensario, donde haya una producción sana, siendo que hace 30 años ya se despenalizó. Estamos a favor del circuito cerrado de producción, distribución y consumo de drogas, no comercial, para mayores de 21 años, autorregulado, cerrado. Aquí exigimos que haya un compromiso real, que nos volvamos a ver. Ya llevamos 4 años viéndonos, aunque ya no hacen los eventos magnos, por ende ya no nos invitan, pero los invitamos a ustedes a estos eventos que ahorita nosotros estamos jalonando, y sentémonos
sentémonos a hablar de unos pilotos experimentales en Bogotá, Medellín y Cali, ¿hay con qué? Para poder generar una producción, distribución y consumo. De pronto ahorita los modelos se explican o si no más adelante se explicará. Por último, nuestras intimidades son nuestras intimidades y si el uso libre de drogas genera en mi intimidad un placer y ese placer no genera daños a terceros, aquí el Estado, la sociedad, la familia tiene que guardar distancia, saber cómo intrometerse en el fenómeno si es que hay problema. Pero si el fenómeno no es problemático, no perturba ninguna instancia individual y colectiva, a nosotros no nos tiene que mandar el SMAT, como lo hizo el señor Daniel Mejía el pasado sábado 6 de mayo en la Marcha Mundial de la Marihuana en Bogotá, después de que nos reunimos y nos dieron garantías, después de que durante 4 años les hemos dado garantías y hemos dejado el espacio limpio, sin ningún daño, no ha habido ninguna manifestación violenta. Viene el comandante del SMAT de la Policía Metropolitana de Bogotá, gracias al señor Daniel Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia, y manda 500 policías a arremeter contra una masa pacífica que ya se estaba desarticulando. Entonces, ¿de qué? ¿Esa es la zanahoria de garrote, señor presidente? Legalizamos la marihuana medicinal para los enfermitos y nos hacemos un negocio farmacológico, senador Galán, mientras por el otro lado estamos haciéndonos los locos y le damos garrote a más de un consumidor que tiene que esconderse detrás de un árbol de un parque. Eso es hipocresía canábica. Por ende, esta cuestión del posconflicto, si no se escucha las voces y si no tienen en cuenta una forma real e implementada los proyectos que traemos, está condenado al fracaso. Las plantan aún como las pintan. Me despido con esta, un poquito de poesía, ¿no? Pensar un problema es peor que buscar una solución. El señalamiento discriminatorio solo es provocado por la ignorancia. Las plantas no son como las pintan y los que hacemos uso de ellas tampoco. Pensamos ser parte de la solución, no aditivos al problema. Y como exploradores no solo hemos derrotado la muerte, el miedo y el tabú, sino que seguimos diciéndole al mundo que las plantas no son como las pintan. Fuerza. Las plantas no son como las pintan. Las plantas no son como las pintan. Dígame. ¿Sí o no, Carlos? Las plantas no son como las pintan, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien. Queremos saludar a los colombianos que nos siguen a través del canal Congreso, a los hombres y mujeres de Colombia. Y queremos agradecer también a los compañeros del Gobierno Nacional que nos están acompañando hoy, del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estamos esperando al de la Defensoría del Pueblo que también nos acompaña. Entonces vamos a tratar de escuchar, aquí hay un listado importante de personas, vamos a darle 5 minutos a cada uno. Si todos hablan con disciplina, estaremos gastando más o menos 1h40 en este tema. Entonces hay varios capítulos de ciencia y drogas, biología y drogas, historia y cultura, política sobre drogas, consumo y ejercicio de la libertad y propuestas y visiones de los consumidores. Esos son los 5 ítems que vamos a tratar. Y al final escuchamos al gobierno para que nos planteen cómo van a trabajar con nosotros en este tema. En este tema específico que creo que Lucas ha planteado, por ejemplo, si el gobierno nos apoya para hacer unos pilotos sobre los circuitos de distribución, producción y consumo, por ejemplo, que sería algo interesante para demostrarle que efectivamente eso tiene unos resultados importantes en términos de todo. Pero bueno, ya vamos hablando allí, espero que ellos hayan tomado nota de los temas y de los temas que vienen, que son supremamente diversos y que no poco se hablan en el país. Estamos en la audiencia pública sobre cannabis recreativa, un debate pendiente. Entonces invitamos a Joana Niño, científica investigadora, para que nos hable sobre biología y drogas. Joana. Vamos a darle a Joana 10 minuticos, porque en 5 de pronto no. ¿Cierto? ¿10 minuticos está bien? ¿Cómo dices? 10 minutos. 10 minuticos, pues bueno, entonces no voy a hacer la presentación, sino más bien como desarrollar una charla con ustedes. Pues ante todo me es grato encontrarnos acá, queridas colegas y colegas del Movimiento Nacional Activista Canábico, porque se trata de abrir espacios. Ya se abrió un espacio muy importante desde el cannabis medicinal
buscando la diversificación de usos del cannabis y teniendo en cuenta que es una planta con muchos propósitos y que desde la antigüedad ha sido reseñada no solamente por las propiedades alteradoras de conciencia, que más bien pues yo las llamaría como unos beneficios desde el punto de vista de la salud mental, no catalogándonos a nosotros como nos ha dado el Estado colombiano, que somos enfermos o que somos delincuentes, nada de eso. Pues personalmente, como usuaria del cannabis desde hace varios años, en mi experiencia personal, no son en sí las personas, sino también más que todo los contextos, los que están enfermos, los contextos, la falta de amor, la falta de apoyo, las situaciones de vulnerabilidad a la que nos vemos excluidos pues todo el tiempo en nuestros ambientes laborales, por el hecho de ser usuarios de una planta de poder que tiene muchos usos, como les comentaba. Miren, esta chaqueta, esta camisa está hecha con fibras de cáñamo. El día de ayer el sábado se realizó un taller sobre cáñamo industrial, donde hubieron invitados internacionales y todo esto. Pues también les quiero comentar del grupo de investigación estudio del cannabis y otros enteógenos, que surgió como una inquietud, como una necesidad que se visualizó desde la comunidad académica, que había una falencia en cuanto a la base de información científica sobre el cannabis y sus usos en Colombia. Pues digamos que cotidianamente para nosotros en nuestro contexto es algo normal, pero en cuanto a publicaciones, en cuanto al desarrollo de investigaciones, no solamente con tener productos terminados para un fin médico, sino también desde el mismo cultivo, desde los mismos procesos de transformación. En la parte de cultivo son precisamente los usuarios, son precisamente los cultivadores, también los distribuidores, los que juegan un papel activo en la recuperación del material genético que tenemos de cannabis. Yo les comentaba que en una audiencia anterior que Colombia no es centro de origen en cannabis, pero sí tenemos diversidad en cannabis porque somos centro. Que con el café, que con el banano, el género musa del banano tiene centro de origen en Asia, pero al llegar a Colombia a interactuar con los diferentes pisos térmicos, nutrientes del suelo y con otras especies, se generaron ecotipos, se generaron variedades. Lo mismo sucedió con el café y lo mismo sucede con el cannabis. En Colombia, por región geográfica, tenemos diferentes ecotipos y variedades que son características de Colombia, y ese material, digamos que se ha ido perdiendo. En este momento tenemos serios problemas de erosión genética, y hay un interés desde el Grupo de Investigación y Estudio del Cannabis y otros enteógenos en hacer precisamente campañas de bioprospección para poder recopilar ese material y organizar los bancos de germoplasma con el apoyo, obviamente, pues de las comunidades, porque son precisamente las comunidades, en este caso las comunidades indígenas, las que han mantenido pues parte de ese material genético, los que los han salvaguardado. Y lamento muchísimo, siento pena ajena ver esas campañas de biopiratería y lo que se muestra en la red en documentales como Los Reyes del Cannabis y todo eso, que no es más que burdamente eso, biopiratería, porque finalmente ¿qué se les ha dejado a las comunidades? Se llevan nuestro material genético, les hacen los respectivos análisis del caso, los estudios, con el gen, que es cáñamo en inglés, una variedad de cannabis no psicoactivo. Hay estudios que muestran cómo en la década de los 70 y los 80 se hicieron expediciones de bioprospección en México y en Colombia para llevarse en varias de estas genéticas, de las cuales derivan actualmente las semillas que se adquieren como certificadas de gen. Entonces, en ese sentido, sí es importante ver todo esto como una oportunidad de hacer un desarrollo agroindustrial del país, toda una biorefinería del cannabis, y eso no es fortuito, eso también requiere pues apoyo logístico, apoyo económico por parte del Estado, no solamente que se mencione en los decretos y en la ley 1787 y en las resoluciones anteriores a conciencias, sino que también se les aseguren unos rubros, también que haya una participación activa de las comunidades de consumidores, porque me resisto a ser vista, a ser tratada de la forma que ha sucedido con la policía. En muchas ocasiones uno se ve vulnerada por el hecho de ser una usuaria del cannabis, algo que realmente no tiene ninguna razón de ser.
Uno cuando está en otros países, en la Unión Europea, se da cuenta de que realmente es el contexto lo que ataca a la persona. Nosotros no tenemos redes de apoyo. Lo que se hace cuando se identifica que una persona es usuaria del cannabis es estigmatizarla e irla excluyendo e irla aislando. Cuando somos seres de carne y hueso con todas unas potencialidades y unos deseos enormes de aportar y de construir país también. No sé si sea mucho soñar que nos permitan a nosotros como usuarios del cannabis formar asociaciones y haciendo uso de lo que nos permite la ley de tener un autocultivo de hasta 20 plantas, poder tener unas asociaciones donde en un sitio, bajo unas condiciones controladas, con unos parámetros de calidad y de trazabilidad bien definidos, podamos manejar nuestros cultivos de autoconsumo de una forma pues responsable y respetuosa con la ley. Esas alternativas pues deberían también brindarse, o al menos los espacios. No está de lejos también soñar que hayan espacios lúdicos donde podamos encontrarnos, y no es solamente el fumarse un porro, es el compartir en muchas cosas también. ¿Por qué no pensar en unas zonas francas, en determinados parques o en áreas donde los usuarios no estemos expuestos al maltrato policial, a la extorsión? A muchos nos ha pasado que está uno con sus amigos, está uno compartiendo, consumiendo cannabis, y debe uno bajarse de 50.000 pesos, de 100.000 pesos para no terminar en una UPJ. La UPJ se ha vuelto como, no sé, una medida represiva y muy desproporcionada, porque es la excusa pues policial, a pesar de que pues según la ley no tiene por qué llevarse una persona pues a una UPJ. Es como la excusa y la medida represiva que utiliza la policía. Entonces, en ese sentido, también sería bueno que nos permitieran a las comunidades, a las diferentes asociaciones de usuarios del cannabis, hacer trabajos de sensibilización con la fuerza pública y con otras entidades del Estado que no tienen, pues digamos, muy buena información del tema. Lo menciono también porque el año pasado se tuvo la oportunidad de participar en una reunión con el INVIMA por el tema de una bebida energizante a base de semillas de cannabis, y había un sesgo impresionante sobre si se contenía THC o no. Incluso hubo una funcionaria de alto rango que confundió y dijo que tenía cocaína, y entonces hay una desinformación impresionante en el tema. Entonces, en ese sentido, como comunidad de usuarios, que también desde de nuestras diferentes profesiones les solicitamos muy respetuosamente que nos permitan participar, y más que eso, pues también se los exigimos, porque somos ciudadanas y ciudadanos que trabajamos y con nuestro sudor e impuestos también mantenemos pues todo esto que soportamos y le hacemos llamar Estado, pero el Estado no puede estar solamente ahí para reprimirnos y para cobrarnos impuestos o para enviarnos el policía que nos extorsiona. Entonces, permítanos poder hacer ese diálogo, ese intercambio de propuestas con ustedes, porque ya hay propuestas muy claras desde el operativo de cómo nosotros percibimos esas alianzas, esas organizaciones, para que desde asociaciones organizadas de usuarios del cannabis podamos acceder y hacer uso legítimo de los derechos que están contemplados en la Constitución. Quisiera pues darle la palabra un momento a un compañero, es Guillermo Lara, el compañero es químico farmacéutico. Es también un gran conocedor de los enteógenos y del cannabis desde diferentes perspectivas. No hice la presentación que tenía por cuestiones de tiempo, entonces regálenme un momento para Guillermo, es algo muy enriquecedor, se los aseguro. Muchas gracias, y aquí estamos por el cannabis, diversificando y abriendo espacios. Damos la palabra a Guillermo. Guillermo Lara, es tu apellido. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Lara Acevedo, yo soy químico farmacéutico egresado de la Universidad de Antioquia, con experiencia en la industria farmacéutica. Trabajé en Warner Lambert Park Davis Chicles Adams, luego estuve en Colgate Palmolive, luego en Sanofi Winthrop,
y fui director técnico de la planta de Tecnoquímicas Jumbo. En el año 2010, pues yo soy miembro fundador de una fundación llamada Fundacofan, Fundación Colombiana para la Farmacia Natural, la cual ha sido destacada en trabajos de investigación en el tema de productos naturales. En el año 2010 fui secretario técnico nacional de la cadena productiva de plantas medicinales en el Ministerio de Agricultura. El IICA, pues un convenio del IICA y el Ministerio de Agricultura, pues yo recibía, hubo un contrato con respecto a eso, el tema de jalonamiento, el tema de plantas medicinales aromáticas y condimentarias. Pues yo no estaba preparado en este asunto, pero les voy a comentar con respecto al tema de la visión mía como químico farmacéutico, hacia dónde va el tema de los medicamentos. Cuando inicié mi carrera como químico farmacéutico me di cuenta en segundo semestre que con un grupo de amigos que la industria farmacéutica prácticamente es una mentira, una farsa. Y me crié y me formé como profesional farmacéutico con un pensamiento crítico con respecto a la industria farmacéutica, y lo pude comprobar con respecto, y me he dedicado todo el tiempo a hacer investigación con el tema de los ingredientes naturales, que es la mayor riqueza que tiene Colombia en su biodiversidad florística. Yo puedo decir que prácticamente los únicos medicamentos que curan son 3 familias de venenos, que son los antibióticos, que te curan una infección, los antiparasitarios, que te quitan pues parásitos, y los laxantes. De resto todos, perdónenme la industria farmacéutica lo que voy a decir, los denomino cosméticos, porque lo único que hacen es manejar síntomas paliativos. ¿Hacia dónde va el tema de la industria farmacéutica en un futuro? Yo, la visión que tengo es que es al manejo de la mente, que es prácticamente el origen de muchas enfermedades. Prácticamente yo comencé dictando conferencias diciendo que el asunto de la enfermedad se originaba por la alimentación, por la falta de ejercicio y la mente. Y le daba una proporción de pareja a todos estos asuntos, diciendo que 33 y 33 eran los responsables. Hoy en día no, pienso que es el 90% o más que se debe a la mente. Como investigador que soy, me he dedicado al tema de estudio del cannabis y de otras sustancias como los hongos alucinógenos, que los probé cuando estaba en el bachillerato, y hoy en día no soy una persona consumidora de ningún psicoactivo, inclusive ni aguardiente, soy dedicado a ello. Me considero una persona prácticamente, pues yo considero que no necesito, pero sí mucha gente necesita realmente los cannabinoides. Cuando una persona, el mejor hotel 5 estrellas que tiene todo ser humano es el vientre de la madre. Y cuando el niño sale y es en el parto y nace, el impacto que sucede en ese momento del nacimiento solo puede ser sobrellevado por medio de la anandamida y otros cannabinoides que tiene la leche materna. Es decir, todos los seres humanos pasan por esa experiencia, y la única forma de adaptación a esa nueva situación se da a partir de los endocannabinoides proporcionados por la leche materna. Yo inclusive considero que deberíamos denominar a aquellas personas que son violentas y que no se adaptan a esta sociedad, podríamos decir que tienen un síndrome de deficiencia de cannabinoides, porque no se adaptan, y eso es necesario. No es una cuestión inventada, sino que las investigaciones han sido frenadas precisamente por la persecución y el estigma a un medicamento. Yo le digo un medicamento que precisamente la tendencia de la industria farmacéutica va a ir hacia allá, hacia el manejo de las drogas que manejan la mente para poder curar enfermedades desde allí. La raíz de muchas enfermedades son precisamente la nutrición y la mente.
Pues yo considero que Colombia tiene una gran oportunidad y ha dado un gran paso en este tema de la legalización de los medicamentos. Estamos pasando de un modelo de agroindustria donde lo único que vendíamos era pepas secas, que es el café, sin mucho valor agregado. De 10 años para acá, o un poquito más, se crearon las tiendas Juan Valdés. Y el negocio se puso interesante, pero ya resulta que el negocio de Juan Valdés no es de los cafeteros, de la federación. Ahora vamos a pasar a un modelo de agroindustria que es la producción de cannabis, que es una planta de la cual se pueden derivar muchas cosas. El mayor valor agregado está en un producto, un ingrediente natural, está en la fabricación de medicamentos. No hay mayor valor agregado que se le pueda dar a un ingrediente natural que el de un medicamento. Y en el cannabis, sinceramente, hay una oportunidad muy grande y que va a ser modelo, como está estructurado la ley y el decreto, me parecen que está muy bien. Y va a ser un modelo para la agroindustria de otras especies que se han quedado detenidas, como la sábila, el tomillo, el orégano. El tomillo es un antiséptico, hay muchas de las aromáticas y medicinales que están estancadas. Uno no ve, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que el cardamomo, cantidad de cardamomo que se producía y lo único que hacía era en las calles en bolsitas y es que para el mal aliento y después desapareció. Los cultivos de higuerilla, el aceite de ricino que se extrae de la higuerilla es solicitado por toneladas en la industria cosmética y hoy tenemos que importarlo. Hay una gran cantidad de ingredientes naturales y yo considero que la gran riqueza de nuestra Colombia está en 4 cosas: la diversidad de suelos y climas para que nos podría posicionar como unos grandes agricultores de diversidad de productos agrícolas. Segundo, el agua. Tercero, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Yo dejo aquí, no sé, pienso que hay una oportunidad muy grande para el tema de medicamentos y de pronto para crear empleo, bienestar y paz a través de la agricultura y la manufactura de ingredientes naturales para hacer medicamentos, especialmente con el cannabis. Yo dejo ahí. Muchas gracias al doctor Guillermo. Invitamos a Leonardo Romero. Tiene 5 minutos, Leonardo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Romero. Yo soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital. Pertenezco al colectivo Cialodosis Personal y desde hace algunos años hemos venido focalizando el tema, la discusión en torno al uso recreativo de la marihuana, pero desde la educación. Creemos que uno de los grandes vacíos que existe frente a la forma como se abordan este tipo de problemáticas radica básicamente en la educación que se ha brindado tanto a los niños como a los adultos en el país. Luego entonces, la propuesta que les quiero comunicar hoy va dirigida no solamente a los espacios educativos formales, sino a los no formales también, basándonos no en políticas prevencionistas, sino en información verídica y real sobre los verdaderos efectos fisiológicos, psicológicos y sociales que lleva el consumo de psicoactivos, en especial de la marihuana. Entonces, hemos visto cómo dentro de nuestra historia reciente se ha popularizado el consumo de algunas sustancias de forma general. Por ejemplo, siempre se habla o se tiende a confundir un consumidor de marihuana con un consumidor de bazuco. Lo vemos en el barrio, lo vemos incluso en nuestras familias. La mamá, la abuelita, no, pero es que usted va a terminar así como ese loco que lleva el costal al hombro, sin tener en cuenta que las sustancias son distintas y que los efectos fisiológicos que tienen estas varían de manera muy radical. Lo comentaba el compañero que hizo la intervención anterior, el sistema endocannabinoide, los cannabinoides. Allí quiero focalizar, o queremos focalizar nuestra propuesta de forma inicial. Esta es una propuesta que quiere abarcar muchas sustancias, pero quiere empezar primero con la marihuana. Nosotros queremos dar a conocer
de forma pues como mucho más contundente los efectos que produce la marihuana en la fisiología de los seres humanos. Sabemos desde los años 70 que todos los seres humanos, incluso toda la cadena de vertebrados, posee endocannabinoides. La anandamida es tal vez el más conocido, y lo cual quiere decir que todos los seres humanos, todos los animales que tienen cordón notocordo, han tenido contacto con los cannabinoides en algún momento de su vida. Para el caso de los seres humanos, lo decía el compañero, desde la lactancia ya tuvimos contacto con la anandamida. Ahora cuando se despiertan todas estas cadenas de neurotransmisores, cuando estamos enamorados o cuando conocemos un paisaje que nos sorprende mucho y nos extasiamos con esa presencia de la naturaleza y tenemos acceso a una sensación fisiológica distinta, ahí están actuando los endocannabinoides. Luego entonces hay que romper con ese tabú de que la marihuana es un agente externo, antinatural a nuestra fisiología. Tal vez incluso tengamos una relación evolutiva muy antigua con este tipo de plantas, y de allí que tengamos esa compatibilidad en términos de las sustancias. Llamamos la atención sobre todo a las personas que estén presentes, que hagan parte del Ministerio, de la Secretaría de Educación, personas interesadas en la educación, a que reflexionen sobre la forma como se está manejando este tema en las escuelas y también en los planos educativos no formales. La prevención fracasó hace mucho, y creemos que se debe abordar es la temática de frente a los muchachos, decirles la verdad sobre lo que son las drogas. El sistema endocannabinoide es un ejemplo de esto. Nosotros hemos hecho experimentos educativos en los cuales, por medio de la enseñanza del sistema endocannabinoide, se pueden abarcar otro tipo de conceptos que son mucho más complejos de entender para los muchachos, pero como esto les llama tanto la atención, este tema les llama la atención, se ha vuelto una estrategia para poder llegar a estas temáticas que son tan complejas de entender en términos de la bioquímica, de la fisiología humana y de la fisiología animal. Nosotros buscamos llevar esto a un plano no formal. ¿Por qué? Porque es que estos diálogos se vuelven mucho más amplios cuando los sacamos de un simple salón de clases, cuando los llevamos a la realidad social que implica ver el deterioro de nuestros jóvenes por cuenta de la búsqueda de sustancias que vienen a ser muy invasivas, pero como no hay un reconocimiento real sobre estos posibles detrimentos a la salud, los muchachos están abordando las sustancias de manera pues como muy desaforada, ya no distinguen una cosa de la otra. Entonces sí se vuelve un tema coyuntural para la educación en el país actualmente. Lo repetimos, fracasó la prevención en las escuelas. Los pelados, entre más se les prohíba, más consumen. Llama la atención es todo esto que les prohíben. Luego entonces creemos que llegar a un diálogo abierto sobre que los verdaderos efectos de las sustancias en los jóvenes es el punto coyuntural que puede desanudar todos estos conflictos que están surgiendo desde la mala educación. No se ha educado bien en sustancias, y cuando se delega simplemente, por ejemplo, en la Policía Nacional, los programas de prevención en la escuela, lo que se está haciendo es generar una distorsión. Démosle la oportunidad de educarnos a nosotros mismos en sustancias, de reconocer nuestro sistema endocannabinoide, de reconocer nuestro cuerpo y de abordar las temáticas de forma clara y de frente sobre todo a la población infantil y juvenil del país. Agradezco la invitación que se ha hecho, estos espacios que se abren proponen y permiten que se amplíen los diálogos, que no solamente nos limitemos acá, que podamos hablar a nivel del país de lo que en realidad sucede. No sigamos en la ceguera que hemos tenido todo este tiempo. Me recuerdo mucho con respecto a la presentación que hacía el compañero. Recuerdo, y todos debemos pues tenerlo en cuenta, Evan Schultes estuvo acá desde los años 70 en Colombia, abordando desde los años 60, creo, ¿sí? Schultes llegó en los 60, vino a mirar cuántas hectáreas de caucho podían haber en Colombia, en las selvas de Colombia, y él, la respuesta que le da Harvard les dice, sí, acá hay mucho caucho,
pero esa no es la riqueza que está en Colombia. La riqueza que está en Colombia es toda esa medicina que está guardada en esas plantas que están allá. Entonces no comotamos y qué colombiano sabía en esa época que Schultes estaba haciendo eso en el Apaporis. Nadie lo sabía. Es una investigación casi secreta, pero ya que lo sabemos, seguimos todavía desconociendo ese patrimonio que está allá. Y la gente aplaude el documental de El abrazo de la serpiente y lo aplaude, que eso es tan bonito, y siguen con la ceguera de que acá en Colombia hay un patrimonio de plantas que incluso puede ser un beneficio económico, nos puede convertir en una potencia económica a nivel mundial en términos de medicina. Concluyo con esta reflexión y agradezco su presencia y su atención. Buen día. Muchas gracias a Leonardo. Un llamado importante nos hace en torno a nuestra riqueza, algo que hoy está en polémica, la gran biodiversidad, que es la mayor riqueza que tenemos sin duda. Invitamos a Marcela Fóquene del Movimiento Nacional Canábico. Y se prepara Juan Carlos Elis. ¿Alguien podría decirme dónde es? Lucas. ¿Me ayudas, por favor? Estamos en la audiencia pública Cannabis Recreativa, un debate pendiente. Esta es una audiencia convocada con el colectivo Sí a la Droga, a la Dosis Personal de la Universidad Distrital y el Carnaval Canábico Colombiano, que busca poner sobre la agenda pública el tema de la política de drogas. Sí, si quieres, sí. Bueno, hemos planteado diversos temas en estas primeras intervenciones que tienen que ver con ser parte de la solución. Sí, se ha planteado aquí por varios de los expositores sobre la importancia de la participación en la construcción de las políticas públicas que tengan que ver con política antidrogas, pero aquí además se ha planteado todo el tema del trabajo en la prevención, cómo el concepto de prevención realmente tiene que partir de el conocimiento integral de cómo operan estas sustancias en el organismo, la ignorancia realmente que hay en el país en torno a la fisiología, el comportamiento farmacológico de estas sustancias en el organismo, que aquí nos lo han planteado en esta primera parte, y algo muy importante también que se ha planteado, un país que la plata de ciencia, tecnología e innovación la va a tener que gastar en vías terciarias porque no hubo propuestas, pero aquí se ha planteado algo interesante en términos de la asignación de recursos para abrir la investigación a temas como los que aquí se han planteado. Y un último tema importante tiene que ver con el tema de nuestra riqueza, de nuestra biodiversidad, de nuestra riqueza, esa que quedó tan afectada con los tratados de libre comercio. Pues bueno, entonces ahí van quedando algunos elementos para las conclusiones finales. Marcela Fóquene, del Movimiento Nacional Canábico. Muy buenos días. Muy buenos días para todas las personas que nos están viendo también desde sus casas, que hacen parte del Movimiento Nacional y de otros colectivos que dentro de sus hogares y en los diferentes departamentos están apoyando la iniciativa. Marihuana recreativa y sustancias prohibidas. Para hablar de marihuana recreativa y sustancias prohibidas es necesario que hablemos de lo que representa el Movimiento Nacional Canábico Colombiano. Pero para eso hay que entender que es necesario hacer un breve barrido histórico de lo que puede decir que se inicia en 1971, entre el 18 y el 20 de junio con el Festival Ancón, un festival de rock organizado en la Estrella Antioquia, que fue visto por varios medios como el Woodstock colombiano. Este evento fue organizado por Caro, más conocido como Calolo, Gonzalo Calo.
más conocido como Calolón. El evento fue promovido bajo la premisa "es cuestión de fe y nos unimos todos con música". En 1993, Jorge Mejía radica una demanda al municipio de Envigado sobre la criminalización del consumo de marihuana en vía pública. En 1998 se inician los viajes de Olmes Ortiz, promoviendo la desestigmatización del uso de la marihuana, buscando solucionar aquella catástrofe social y humana llamada la discriminación. El 23 de febrero de 1999 se da la intervención de Olmes Ortiz en el Congreso de la República. También en este mismo año surgen los primeros esbozos del movimiento social antiprohibicionista en la Universidad Distrital de Bogotá, donde se reunían estudiantes de manera informal a debatir el tema sobre drogas y sobre la convivencia en espacios públicos compartidos. Hacia el año 2002 este colectivo realiza una serie de cannabitones. ¿Qué era esto? Pues resulta que eran unas pruebas de habilidad física y mental en medio, antes y durante el consumo de marihuana. En el año 2005 se origina el movimiento antiprohibicionista y reivindicativo de las drogas. Este surge en Manizales en acción colectiva que responde al artículo publicado en el periódico La Patria el 4 de diciembre del 2005, en el cual titulaba "Universidad de Caldas tiene su propia zona de tolerancia". El movimiento antiprohibicionista se convierte en el AMBAR, Amigos de la Vareta, el cual realizó jornadas de apropiación del espacio de consumo y charlas periódicas sobre el tema de las drogas. Ese mismo año en Cali se consolida el colectivo editorial Trinchera Ganja, quienes producen de manera autogestionada un fanzine sobre las plantas prohibidas y sustancias derivadas. Durante el año 2006, ese colectivo abre una serie de foros municipales sobre drogas. En este mismo año 2006 surge el colectivo Sí a la dosis personal como respuesta a la quema de un cultivo de marihuana sembrado en la entrada de la Universidad Distrital, dando acción, fuerza y discurso al movimiento antiprohibicionista. En el año 2007 se realiza en el Centro Cultural de Cali el primer foro "Las plantas no son como las pintan", que fue entre el 4 y el 5 de mayo del 2007. En este evento se combinó una serie de muestras productivas y culturales relacionadas con las plantas prohibidas. Al mismo tiempo, este mismo año, surge la Mesa Amplia por el Porro Estudiantil, donde universidades públicas de Medellín propiciaron diálogos reflexivos y manifestaciones en lugares de consumo. Este mismo año, en el mes de diciembre, se realiza la Marcha por la Marihuana, patrocinada y gestionada por Olmes Ortiz. En el año 2008 surge en Medellín la Comunidad Canábica Colombiana. David Arango crea el logo que se usa en la primera marcha y genera campañas de consumo responsables guiadas a la desestigmatización y promoción del autocultivo. En el año 2009 se realiza la segunda concentración en el marco de la Marcha de la Marihuana, donde se reúnen en Medellín 14.000 personas. En el 2009 también se realiza la marcha por la marihuana en Bogotá, impulsada por el colectivo Dosis de la Personalidad. En el año 2010 se empieza a hablar en el país con el propósito de articular y abrir una mesa amplia a nivel nacional. Como consecuencia de este foro, también surgen en el año 2011, también hacia el año 2000, en el 2010 se empieza a hablar en el país con el propósito de articular y abrir una mesa amplia a nivel nacional. Y como consecuencia del foro surge en el 2011 la plataforma de articulación Carnaval Canábico Colombiano. Hacia el año 2010 también, en la Universidad de Caldas surge Dosis Interactivas reclamando soberanía. Ella realza la siembra de la planta de la coca en el jardín central de la conservadora Facultad de Derecho de la Universidad Caucana. En Medellín se consolidan Colinos en Pie de Lucha, quienes producen una serie de escritos
escritos críticos y reflexivos sobre los fenómenos de las drogas. A la par, en Cali surge el proyecto de legalización Colombia, como una plataforma de información y de reflexión sobre el tema. En Armenia se gesta la Asociación de Colinos Universidad de Quindío, quienes buscan generar una voz estudiantil sobre el fenómeno de consumo universitario de drogas. En Bogotá nace el colectivo Estudio Miguel Ángel Vargas, quienes sienten su voz de protesta contra la tortura mediática y el encierro patológico de los consumidores. Tanto el BIRS como el EMAP siguen activos e impulsan la plataforma del encuentro Carnaval Canábico Colombiano. A finales del 2010 y luego del segundo foro de Las plantas no son como las pintan, se realiza en la Universidad Pedagógica Nacional el primer encuentro de experiencias colectivas relacionadas con drogas. Este evento resulta ser parte del proyecto piloto de zonas de mitigación en términos de zona de orientación universitaria (ZOU). Durante el año 2011 se deben registrar algunas acciones de la plataforma nacional, donde se patrocinó por el Ministerio de Salud, la ONU y algunas ONGs extranjeras y coordinadas por la Corporación de Acción Técnica Social. Este mismo año también se da el foro de las políticas públicas sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Medellín, en la Plaza Mayor, gestionado por la personería y desde los activistas. En el año 2013 en Pereira se realiza el segundo encuentro de experiencias colectivas relacionadas con drogas, que encierra el capítulo de acercamientos en los ministerios de salud y movimiento social antiprohibicionista de las drogas. También este mismo año se realiza el primer piloto del Carnaval Canábico Colombiano y busca realizar una serie de marchas escalonadas para consolidar una red de activismo nacional. En esta iniciativa se conjugaron 9 ciudades para celebrar eventos en todo el mes de mayo, justo como se está haciendo en este momento. En el año 2014, quizás muchos de ustedes se estarán preguntando por qué se hace este barrido. Este barrido histórico tiene una función, y la función tiene que ver que los movimientos no han surgido de forma de generación espontánea, no han surgido solamente porque la planta nació de la nada y la crearon en un laboratorio y empezaron a consumirla. No, esto surge porque una planta natural ha sido derivada por sus diferentes usos y ha sido satanizada hasta el punto tal que cualquier persona que se le hable sobre marihuana siente escozor, le repele e incluso tiende a decir: ese tema no me lo hable. Es importante ver que en términos de psicología la represión, hablándolo en términos psicoterapéuticos, cuando nosotros reprimimos una emoción, estamos evitándola, la estamos ocultando, no la queremos ver, pero ahí está. Eso se trata de las drogas, no las queremos ver, pero ahí están. ¿Qué pasa cuando uno reprime esa sensación, cuando uno reprime sus malestares? Pues eso se crece. ¿Por qué? Porque al ser prohibido, al no quererlo ver, pues lo estamos tapando, y al taparlo nadie lo interviene. Y al no intervenirlo, se crece, como el efecto de la olla express. Llega un punto donde da tanto calor que se explota. Lo mismo nos pasa a nosotros y nos está pasando ahorita en Colombia. Estamos llegando al punto donde se nos ha crecido el problema del consumo de drogas, hasta tal momento en el que nos está incursionando las drogas de diseño, drogas que quizás no se hablan, pero que en otros países han generado angustias, se han generado psicopatologías, incluso sensaciones irracionales como el canibalismo. Es por tanto, y por eso es necesario que empecemos a hablar de regulación, de espacios libres de consumo. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Porque resulta y pasa que cuando tenemos un espacio focalizado, permite que los consumidores lleguen a ese sitio. Y ellos pueden también llegar con sus diferentes plantas y sus diferentes sustancias, y posiblemente puedan llegar a encontrar un psicólogo, un trabajador social o incluso un químico que le pueda mirar qué sustancia es la que tiene ahí, porque es que estamos llegando al punto en que las sustancias están siendo rebajadas con cantidad de cosas tóxicas. Hasta la misma marihuana se está degenerando o la están degenerando. ¿Por qué? Porque es más lo que yo necesito, más el dinero, el flujo de caja, que no ni siquiera la salud pública. Entonces llegó el momento de mirar el tema de salud pública.
¿Por qué quise hacer esta pausa? Porque es necesario que miremos en el tiempo, que de tanto prohibicionismo generado hace años atrás, se nos está llenando la olla, se nos está tapando el baño, digámoslo en términos escatológicos, se nos está tapando el baño y se nos está saliendo por los lados. El problema del consumo es un problema pedagógico, de enseñanza, de aprendizaje. Es importante, vuelvo a retomar un momento, que desde el año 2013-2014 para acá, los colectivos nacionales se están unificando, se están fortaleciendo, entonces ya no podemos taparlos. Es necesario empezar a buscar mecanismos de intervención. Le hemos dado mucha fuerza a la promoción y a la prevención, pero la intervención, al acompañamiento. Es importante ver desde la salud mental. Este tema es un tema crucial para todos y más para mí como psicóloga. Desde la salud mental me he dado cuenta con los pacientes que he podido atender que cuando se reprime o nadie quiere hablar sobre el tema, la persona simplemente calla, pero cuando encuentra enfrente a alguien con el cual puede hablar con tranquilidad sobre lo que le pasa, puede encontrar la ruta y la salida a ese malestar de vida, porque las dificultades emocionales y las enfermedades provienen de la falta de calidad de vida que hay en este país. No tenemos calidad de vida y eso nos vuelve más propensos al consumo de sustancias psicoactivas cada vez más fuertes, cada vez más perjudiciales. Entonces, por eso digo que desde la salud mental, vista como el bienestar integral del ser humano, está demostrado científicamente que el efecto positivo del cannabis es producto de la interacción de los receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos un sistema endocannabinoide, no lo podemos negar, científicamente ya está comprobado. Es necesario que empecemos a abrir la conciencia del uso racional de las sustancias y de todas las sustancias, porque no solamente vamos a hablar de la marihuana. ¿Qué pasa cuando consumimos café en exceso? Nos da nerviosismo, nos da dolor de cabeza en el momento que dejamos de consumirlo. Entonces todo en exceso lleva sus consecuencias perjudiciales en el cuerpo. Por tal razón, y como parte del Comité de Ética del Movimiento Nacional Canábico Colombiano, hago un llamado a la falta de interés de los entes gubernamentales que están ausentes en este momento, porque si esto se está regulando a nivel industrial, medicinal y posiblemente a futuro prospectivo, recreativo, deberían estar aquí estos entes para empezar a conjugar lo que va a ser la base del próximo decreto que pueda llegar a regular el cannabis recreativo. Muchísimas gracias. Gracias a Marcela. Invitamos a Juan Carlos Celis de la Fundación Procrear. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación a los organizadores de este evento. Realmente para mí, para Juan Carlos Celis, ser invitado para contar nuestra experiencia frente a lo que hacemos en términos de lo comunitario, pues es un espacio, es una oportunidad y tal vez un escenario de intercambio de saberes en la medida que estamos aprendiendo personalmente. Estoy aprendiendo muchas cosas de lo que yo veo en la sede que tenemos en el barrio Santa Fe o lo que estamos asesorando en algunas regiones como Tumaco y lo que está pasando aquí, y lo que uno siente es que hay una realidad allá y hoy hay otra realidad acá. Sí, hay unos espacios que son, hay unas brechas tan grandes que el trabajo es arduo, el trabajo va a ser bien complejo, pero que definitivamente esto que está pasando acá es una oportunidad para los territorios. Un poco de contexto, pues la Fundación Procrear viene trabajando, este año cumplimos 20 años de estar trabajando todo el tema de drogas. La Fundación Procrear hace parte de una red nacional y latinoamericana que se llama Raíz Colombia, de organizaciones que trabajan bajo un modelo de atención comunitaria, modelo ECO2. Nosotros nos especializamos en el modelo, pero también, en mi caso, nos hemos especializado en temas de paz. Hemos hecho unos trabajos y unas tareas con la Universidad Nacional y la especialización de acción sin daño para la construcción de paz. Esta experiencia y el trabajo de este modelo con otras organizaciones del país
nos permitió en el año 2007, si en 2002 empezamos con el modelo 2007, proponerle al Ministerio de Salud la posibilidad de trabajar algunas estrategias que nos daba el modelo. Esa posibilidad finalmente se vuelve una realidad y me alegra mucho que lo hayan mencionado en el recuento, recuento que haces de la historia de todos estos movimientos, porque la Fundación Procrear ha acompañado de alguna manera todo esto desde hace tiempos, desde lo comunitario, y por eso mi ejercicio acá más que de la ciencia y de los químicos es desde lo comunitario. Logramos decirle al Ministerio de Salud, por ejemplo, que era muy importante trabajar algunas estrategias del modelo y empezó en el país a hablarse de centros de escucha, ¿sí?, para la reducción del daño. Y empezamos también a hablar de zonas de orientación escolar, zonas de orientación universitarias, zona de orientación carcelaria. Por ejemplo, se está haciendo una entrega, hoy se va a hacer una entrega, tenemos una reunión en la tarde de una experiencia que se hizo en la Picota, zonas de orientación laboral, y se hizo todo un proceso de acompañamiento, se entregó casi que el modelo del país, y todos estos temas administrativos, todos estos temas complejos de la política, de los cambios que da, han puesto como una barrera para que esos dispositivos se sigan desarrollando, ¿sí? Y se pierde un ejercicio y un escenario, ¿cierto?, de comunicación directa entre lo que el Estado está elaborando, ¿cierto?, y de lo que la comunidad desarrolla, de lo que los movimientos están adelantando. En esa medida, entonces, nosotros como Fundación Procrear, que hemos venido acompañando todos estos movimientos, hemos intentado de alguna forma dar una lectura diferente, ¿cierto? Ya lo decía el compañero, tanto en las comunidades abiertas, hablo de temas como el barrio Santa Fe, hablo como lo que pasa en Bucaramanga, en las zonas de consumo, hablo de lo que pasa en Cali, por ejemplo, en el sector del Calvario, de cómo hacer también pedagogía de estos temas sin volverlos satánicos, sin volverlos penales, sin volverlos una cosa de culpa, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, los procesos se ven limitados. ¿En qué sentido? Cada vez que cambia una administración, ¿cierto?, cada vez que se cambia una política, entonces sufrimos las comunidades y especialmente las organizaciones sociales de retrasos en procesos, porque planteamos no son tallercitos, sino planteamos procesos en la comunidad y nos vemos restringidos y con serias barreras para poder continuar. Y es un buen ejemplo cuando hablamos de los dispositivos comunitarios. En el país, a partir del 2012 se habló muchísimo de los centros de escucha, hoy casi no se mencionan, pero quedaron además en los planes de intervención colectiva, o sea que son una posibilidad y una oportunidad para el país para seguirlos desarrollando, pero entendidos en términos de procesos y no entendidos en temas de pequeñas intervenciones que tal vez le hacen más daño, ¿cierto?, a las comunidades donde estamos trabajando. Actualmente, la Fundación Procrear, junto con Raíz Colombia y movimientos canábicos como los que están aquí, nos están acompañando a hacer procesos y a desarrollar procesos en algunos lugares del país. Voy a contar un poco la experiencia que el tema que nos hablaba Lucas acá de pedagogía de las drogas, estuvimos desarrollándolo, por ejemplo, en algunos colegios de los municipios de Cundinamarca, dando excelentes resultados en términos de mirar a los jóvenes de otra manera, así consumieron marihuana. Y estamos hablando de romper la representación social que hay no solamente sobre los jóvenes, sino en una comunidad cuando consume marihuana. ¿Qué pasó? Uno de los resultados bien interesantes. En los últimos 2 o 3 años que acompañamos nosotros el proceso en algunos de esos municipios, nunca salió un chico expulsado por el tema de alcohol o de marihuana de los colegios. Y la estadística está ahí en los municipios, ¿sí? No, cuando nosotros llegamos el promedio era de 15, 16 muchachos anual por colegio expulsado por el tema del consumo, y rotaban en los colegios, y rotaban en cada uno de los colegios. 2, otra de las experiencias, que los profesores se preocuparan por el tema y asumieran unas pedagogías propias para poder trabajar el tema con los estudiantes. Tercero, que los alcaldes de los municipios lograron dejar acercar estos movimientos canábicos para expresar el contenido de sus propuestas y escucharlos. Claro, ahí llega un tema que, bueno, viene el tema de la contratación y todo lo que exige para poder uno llegar a los colegios, pues ahí quedábamos cortos. Entonces, desde ese sentido, ya porque quiero que queda un minuto, hay varias cosas para hacer, es muy corto el tiempo uno para poder expresar un poco lo que uno quiere, pero hay que hacer una lectura real de país. Seguimos diciendo que es una de las cosas lo que pasa en las ciudades y otra cosa lo que pasa nomás aquí cerca en los municipios y otro lo que está pasando en los territorios, especialmente en aquellos donde hay zonas veredales que están sucediendo cosas y que es también una oportunidad para este tema,
supremamente una oportunidad. Nosotros estamos acompañando un proceso con la Universidad del Cauca de formación en derechos humanos para guerrilleros y nos dimos cuenta cómo el tema es muy importante ahora que están el tema de los acuerdos. Dos, hacer una mirada de lo comunitario de los dispositivos. Aquí acaba la compañera de hacer toda una reflexión de un movimiento que desde hace rato se está desarrollando y que le aporta a este tema más de lo que posiblemente aquí desde la institucionalidad y de los grandes expertos pueden hacer. Creo que eso se complementa. El trabajo implica no solo un trabajo en red como está pasando ahora, que sea entre las instituciones. El trabajo en red es teniendo en cuenta a la comunidad y a los líderes que tienen una voz más que legítima de lo que está pasando de frente a los territorios. Y esos líderes no se les está poniendo cuidado. Esos líderes ya están en algunas listas, esos líderes ya están puestos en el ojo visor de aquellos que están en contra de la paz y que le están haciendo populismo a la guerra. Dos, ya para terminar, esos escenarios comunitarios que hablamos como estos territorios abiertos y los colegios deben ser una oportunidad para estos temas y una oportunidad seria desde los ministerios. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Salud, vamos a empezar a hablar a través de los dispositivos y hicimos un trabajo bien interesante en lo comunitario, en el trabajo de redes con el Ministerio de Justicia el año pasado. Ahí está el informe, ese informe debe ponérsele de frente aquí a todas las comunidades para mirar que un trabajo en red para esos temas es posible, siempre y cuando se siente la comunidad hablar de los temas. Y creemos oportunamente, y como propuesta, que es lo último que estoy haciendo, que el tema de los acuerdos es una oportunidad pedagógica para hablar del tema del consumo del cannabis. Si eso no lo miramos desde ya y desde el momento histórico que tiene el país con el tema del cannabis y con el tema de la paz, estamos dando oportunidad para quedar muchos años atrás frente a lo que se está desarrollando ya en algunos países de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos en la audiencia pública, cannabis recreativa, un debate pendiente. Invitamos a Andrés Góngora, antropólogo de la Universidad de San Paulo. Entonces no está Andrés todavía. Ricardo Rodríguez, THC Consciente Manizales. Bienvenido, Ricardo. Bueno, me presento, soy Ricardo, vengo de la ciudad de Manizales, hago parte del colectivo THC Consciente Manizales. De igual forma soy estudiante de la Universidad de Caldas, perteneciente a la Maestría de Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas, la única maestría que hay en el país, en la potencia mundial en drogas. Actualmente hago parte del CINDE, Centro de Estudios Avanzados para la Infancia, la Juventud y la Adolescencia. Desde allí pues actualmente venimos realizando una formulación referente a al nuevo marco, a los nuevos lineamientos de la política pública, haciendo referencia al tema de uso de sustancias psicoactivas. Darle la gracia al doctor Espina por darnos nuevamente la oportunidad de participar, darle un cordial saludo a todas las personas que en este momento hacen parte o formamos parte de este recinto. Lo primero que yo quiero traer a colación o decir es que actualmente la historia de nuestro país vive una transformación que debe ser profunda, tanto en sentido político, en tanto sentido económico y en sentido social. ¿Por qué lo digo? Primero quiero hacer referencia al cuarto punto que se ha pactado en La Habana el año inmediatamente anterior entre el gobierno y las FARC-EP. Lo primero que yo quiero decir allí es que me parece un tanto irresponsable, digamos, lo concerniente al cuarto punto, a los
a lo acordado entre el gobierno y las FARC. ¿Por qué? Porque es que resulta que el cuarto punto está hablando y viene, digamos, sobre la línea del primer punto, sobre la línea de la reforma agraria. Y vamos a un cuarto punto, pasando el segundo y el tercero hace referencia a las víctimas. El cuarto nos da una tipología, donde la primera hace referencia a la sustitución de los cultivos ilícitos de las plantaciones declaradas ilícitas en Colombia y el mundo por las políticas prohibicionistas que no nacen en nuestro territorio. Como segundo, nos dicen que vamos a aplicar un sistema de implementación o ciertos programas de prevención, mitigación, reducción y superación en el consumo de psicoactivos. Y otra que hace referencia a, digamos, a ciertos sectores de algunas indulgencias que recibirían a partir de la política transnacional o de la política o de la geopolítica en el tema de drogas. Lo primero o lo segundo que hago referencia, me encuentro de pronto con las últimas palabras de la persona que acaba de pasar, donde dejamos la guerra y nos adentramos a la paz, ¿sí? Una guerra que ha dejado un altísimo costo de vidas, de víctimas, de familias destruidas, amigos, hermanos en los cementerios, hermanos, primos, compañeros en las cárceles. Y el hecho de estar acá nos muestra de que sí hay algo para hacer y que todos debemos juntarnos, reunirnos alrededor de este tema. Un tema que de pronto para los países de la periferia, y en este caso para nosotros, ha sido un tema de señalamiento, de discriminación, de ocultamiento, de opacamiento, de sesgo, de marginalidad. Pero es producto por esas políticas que no nacen acá en nuestro territorio, políticas para las élites, políticas asistencialistas de élites, políticas que no son para el pueblo. Y lo digo en ese sentido porque el debate de la marihuana industrial y la marihuana medicinal no lo abre una pomada, ni lo abre el cáncer, ni lo abre la fibromialgia, ni lo abre la industrialización, no. El debate lo abre es la persona que usa y consume su porro. Ese es el debate que debemos dar hoy acá. Ese es el debate. Y es un debate que debemos de dar y es un debate que va a ser muy bonito. Vemos que en este momento se han dado unas licencias a unas multinacionales, a un empresario que va a venir con sus 1.000 millones de euros, sus 100 millones de dólares, a competir con un pequeño productor, con un mediano productor o con un mal llamado jíbaro que va a pasar a ser un comerciante, con 10 millones de pesos o 20 millones de pesos que de pronto un Estado que nos ha mostrado que no tiene las suficientes herramientas, ni tiene la capacidad para asistir este tema, porque eso es lo que ha evidenciado, no tiene la capacidad, no tiene las herramientas. Sobre el marco de la paz se abre una caja de herramientas, que es la que nosotros debemos utilizar y la que debemos de interpretar. Somos nosotros los que construimos esa paz. En ese sentido, somos nosotros los que vamos a construir esas políticas públicas de inclusión para el uso de psicoactivos en tiempos contemporáneos. Y por ende, lograr establecer una economía solidaria a partir de los derivados generados de las plantas declaradas ilícitas en Colombia y en el mundo. Solo los derivados, solo los usos alternativos del cáñamo de la planta pueden generar la reparación de las víctimas del año 2000 hacia acá
de las personas que han estado privadas de la libertad. Solo con vender un porro. Aparte, hablamos de una regulación, hablamos de una descriminalización, hablamos de una naturalización. ¿Sí? ¿Qué vamos a regular? ¿Qué vamos a legalizar? Esa palabra, pues, ojalá nosotros la pudiéramos eliminar de nuestro léxico. Qué bueno apuntar a una naturalización, a la libertad de la planta, porque es que la misma legalización lo que va a hacer es, de una forma mucho más vertiginosa, dejar entrar esa variable económica que tanto daño nos ha hecho, la inversión extranjera. Y dicen que el desarrollo y el progreso se da a partir de la inversión extranjera, pero entonces viene el extranjero con sus $1.000 millones a comprarle el producto, la materia prima al campesino, a pagarle 70.000, 50.000 pesos de un día de trabajo, ¿sí? Y a vender el producto a Europa, porque ni siquiera va a llegar a Estados Unidos. El mercado que se aproxima, el mercado al cual se debe apuntar es el mercado europeo. Allá es donde necesitamos llegar, pero necesitamos llegar en nosotros, de base, el ciudadano de a pie, el que ha puesto el pecho, el que ha sido señalado por la mamá, por el papá. Esa persona es la que necesitamos que sean tenidos en cuenta, que sean tenidos en cuenta dentro de los diálogos de paz, como víctimas directas del conflicto. Es más, hago una exigencia que como tal, el Movimiento Nacional Canábico Colombiano, como representación del usuario que ha sido segregado y marginado, sea y tome vocería dentro de esas mesas, dentro de lo pactado. Es una necesidad que pedimos, es una necesidad que necesitamos. Allá están nuestros compañeritos en los barrios, gente que va y compra un porro, que no tiene la educación. Ricardo, se acabó el tiempo, manito. Que no tiene, digamos, esa instrucción, pero que finalmente es un fenómeno que a todos nos abriga. El que hace pan, el que saca a la gente de la cárcel, el que salva las vidas, el que va y enseña en un auditorio, en un salón, esa persona es usuaria, y esa persona es una persona apta a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a Ricardo. Estamos en la audiencia pública Cannabis Recreativa, un debate pendiente. Quiero pedirle a los compañeros, esa es una postura muy maluca, pero de manera fraterna, con el tema del tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo, pero recuerden que tenemos un tiempo medido. Si ustedes siguen hablando más del tiempo, no van a dejar hablar a los compañeros últimos, lo cual es injusto. Por eso tengo yo que hacer el papel odioso de controlar el tiempo. Yo les pido por favor que cuando esta niña que está allí sentada